llevar cada una forma de censura y recriminación sin un control real a través de la apariencia de legalidad para poder sacar a los oponentes políticos. En el caso particular latinoamericano, hubo un momento en el cual, al reaparecer las izquierdas políticas, tras lo que fue Hugo Chávez, Enrique Correa, Lula y otros, empezó a realizarse este proceso, con casos más que nada de delitos de corrupción. Y esa instrumentalización, a nuestro parecer, ha reaparecido justamente en uno de los procedimientos judiciales que son más complejos de tratar, que son aquellos que implican la privación de libertad, sea ya como una consecuencia de la responsabilidad penal que me refiero, o como para un mecanismo de asegurar la vida en sociedad, la investigación, o impedir justamente una amenaza a la víctima del bien jurídico protegido, que serían las medidas preventivas, cautelares, como por ejemplo la prisión preventiva. En dicha línea, generalmente nuestros sistemas que han adherido al Sistema Internacional de Derechos Humanos tienen un compromiso particular con lo que se denomina coloquialmente como el garantismo, que supuestamente debería implicar el resguardo y cuidado de la presunción de inocencia, de que la persona concreta que se le imputa un delito se trate siempre de forma como inocente, siendo siempre de última ratio, de última medida, cualquier mecanismo que implique privar o limitar su libertad, desde el arraigo nacional, desde el arresto domiciliario, hasta lo más grave que es la prisión preventiva, pensado proporcionalmente en la dirección de proteger también dicho principio. Lo cual va de la mano también con otro principio muy importante, que es la objetividad de la investigación. Supuestamente, uno de los puntos que surgen al firmar nosotros la Convención Americana de Derechos Humanos, el denominado Pacto de San José de Costa Rica, como también los respectivos pactos y con los informes realizados los comités especializados de Naciones Unidas, surge la idea dentro del debido proceso de que tenga un tercero imparcial, no el juez que investigue, para poder evitar que el juez tenga un incentivo negativo de querer siempre condenar o buscar argumentos de la investigación para llegar a una sentencia condenatoria. Por ello, el artículo 3 del Código Procesal Penal chileno y de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público establecen también este principio, la objetividad de la investigación. El Ministerio Público, además de investigar las circunstancias de los hechos que impliquen la culpabilidad de una persona, también deberán investigar su respectiva inocencia. Ahora bien, vamos al caso nuevamente que va a esta declaración, que ha sido firmada por diversos abogados, profesores, inclusive jueces, magistrados de Europa, de América Latina, que apuntan a un caso concreto. En medio de varios sucesos que demuestran un efectivo colapso institucional en el cual ha sido destapado la corrupción endémica del sistema nuestro, tanto en los gobiernos locales como también en la administración de los ministerios, la administración de la justicia inclusive, se ha visto involucrado inclusive integrante del Tribunal Superior, que debería ser justamente quien rige este rol corrector y de dirección, no solamente económica administrativa, sino también jurisdiccional probablemente tal de los tribunales de justicia, que fue el caso, por ejemplo, de la profesora Vivanco. En dicha línea, en Chile acontece la circunstancia de Daniel Jadwe, acá presente, que tiene la peculiaridad de que no es la primera vez que se enfrenta a órganos administrativos o de tribunales de justicia probablemente tal. No es la primera vez que su administración deriva en casos que terminan en investigaciones, sean administrativas o judiciales. La diferencia está en dos aspectos fundamentales. Uno, el trato público y mediático de los medios de comunicación y también los líderes de opinión, particularmente de la derecha, de querer ya tratar inmediatamente como culpable a una persona que se tiene que presumir siempre como inocente y además en casos anteriores alega especialmente algo muy importante, una presunción calificada en juicio. Ya han habido investigaciones en Contraloría y otros que siempre ha salido inocente. Es un punto que hay que tener en consideración más allá de los delitos que se le imputan. Segundo, está ya que los argumentos utilizados por parte del Ministerio Público o inclusive por magistrados de primera y segunda instancia han sido incapaces de ser en conformidad a la misma objetividad de investigación en base a la conformidad de la legalidad de las medidas privativas restrictivas de libertad, como también en los requisitos que establecen los artículos que regulan, en su caso, en su momento, la prisión preventiva, que fue víctima de Daniel Jadwe. No hay indicio alguno durante ese proceso inicial, ni hasta el momento actual, calificativo, indispensable para provocar la prisión preventiva. Y esto no es algo que provenga de un sector político, sino que inclusive
el presidente del Consejo de Transparencia de la UDI, militante de la UDI, profesor de Universidad Católica, lo señaló claramente que no tenía ningún sentido de proporcionalidad y parecía más que nada un castigo. Y lo dijo en su momento, en medios de comunicación también alternativos, que si no digo fue el desconcierto. Entonces ahí hay un tema que cualquiera que tenga nociones básicas del proceso, que comprenda la necesidad de poder cautelar la presunción de inocencia y la objetividad de la investigación y entender la proporcionalidad de las medidas, se da cuenta que acá hay un indicio extraño de este proceso y se ha tomado una forma inclusive, irracional, desproporcionada y abiertamente injusta. Aquí, cuando varios integrantes de organizaciones de derechos humanos, varios jueces, varios abogados, firman esta declaración que está hoy en día circulando y van a ver todos ver durante el transcurso del día y el fin de semana, y lo invito a leerla, que es breve y es bien clara, es porque tenemos una preocupación fundamental en la instrumentalización de uno de los pocos espacios que quedaban indemnes de la crisis institucional de las democracias liberales occidentales, que es el Poder Judicial, que ha terminado de colapsar no solamente en Chile, sino en muchos países. No hay ninguna garantía real, y ese es el mensaje que se entrega a la ciudadanía chilena, ninguna garantía real en Chile o el mundo, al parecer, de que el Poder Judicial efectivamente sea un mecanismo válido para solucionar los conflictos y no simplemente sea un espacio de batalla que simplemente vaya a ganar quien tenga más dinero. Esa es la realidad del mensaje que se entrega a la sociedad chilena. Cuando los medios van y dan testimonio, sean alternativos, masivos u otros, de este tipo de situaciones, las personas, ¿qué tienen que pensar al respecto? Que los mecanismos que garantizan, impiden la tutela, el uso de la violencia para resolver los conflictos, ya no son válidos. Es un llamado efectivamente a destruir la paz social. Y esa es la ironía justamente de los agentes de la derecha particularmente, de esta derecha obtusa, tecnócrata, liberal chilena, que no es capaz de comprender que en su supuesta afirmación de querer preservar el orden y la paz social, y por eso tanta enemistad con los proyectos como el caso de Daniel, como también lo tuvieron en su momento con proyectos mucho más radicales como fue la Unidad Popular, o inclusive la Revolución en Libertad, o los Frentes Populares, y podemos hacer una lista enorme de procesos políticos chilenos, es que en esa idea de querer preocupar y mantener la estabilidad, lo único que provocan es justamente una olla a presión. Una olla a presión que fue lo que provocó en su momento el estallido social. Fue lo que provocó en su momento las masivas protestas. Están llamando a las personas a dejar de respetar la misma institucionalidad que dicen defender. ¿Por qué? Porque la justicia no es imparcial. ¿Por qué? Porque los medios judiciales no están en favor de todas las personas por igual. Y ahí el dilema, ¿por qué tenemos que firmar esta declaración? Si se dan cuenta, quienes firmaron, muchos provienen de una diversidad de aspectos de la formación jurídica. Algunos comparten conmigo, por ejemplo, una visión naturalista. Hay otros que son positivistas. Hay quienes son, por ejemplo, abiertamente de izquierda. Hay quienes no son de izquierda, son de centro. Inclusive hay gente que ni siquiera pertenece al centro a la izquierda. Eso ya dice claro de dónde vienen. Entonces, ¿cuál es el punto que hay que señalar al respecto? Unánimemente, quienes estamos preocupados y realmente comprometidos con los derechos humanos y por tanto también del bien común de los países, particularmente en el caso mío del nuestro, de Chile, vemos con muy malos ojos la utilización de la justicia para poder boicotear un proyecto político que era un proyecto político razonable, tampoco un proyecto político radical bajo ningún motivo, y dentro de los marcos de la democracia liberal y del derecho chileno, para poder destruir políticamente a una persona a través de privarle de libertad, injustificadamente. Ahora bien, la justicia dictará la investigación como corresponde, como ya lo ha hecho antes, pero ya se ha demostrado en el proceso que se ha llevado que los mismos espacios de la formalización en adelante se dieron para un show mediático, para un festín, y sobre todo, y lo más grave, para una persona sin que cumpla los requisitos del artículo 139 y 140 del Código Procesal Penal, sin ser una amenaza a la sociedad, sin ser un peligro de la investigación. Ya han pasado 4 años de investigación, ¿qué peligro va a ser en este momento? Como también tampoco un peligro, bajo ningún motivo, a el conjunto de la sociedad del bien jurídico protegido. No. Se le privó de libertad y se le llevó a una cárcel común. Eso es el peor mensaje que va a entregar a la sociedad. Y al respecto yo te puedo decir, y invito a las personas a leer esa declaración y sumarse a difundirla, porque uno de los pocos espacios que quedan son justamente este tipo de pequeños espacios de conversación, de diálogo, llévenlo a la mesa, a la familia, porque esto se va a definir cada 4 años, esto se define justamente en las elecciones muchas veces. Y es importante no darle más espacio a quienes son capaces de instrumentalizar la justicia y destruir el supuesto espacio neutral que evita la tutela y la violencia, supuestamente, para poder hacer política. El llamado es que justamente no nos quedemos
en la disminución del cagüín del día o de la conversación del almuerzo, sino que podamos extenderlo a una visión de bien común, una visión de país, y podamos proteger a todas las personas con proyectos sociales que buscan la dignidad de la persona humana, de su diversa ideología y perspectiva, para que en vía democrática puedan discutir y no ser boicoteados en contra de los mecanismos legales del Estado de Derecho chileno. Porque cuando no pueden ganar en las elecciones, no hay nada más cobarde que recurrir al uso de la violencia sistemática, sea a través de la fuerza, como ocurre en los golpes de Estado o guerras civiles, a el caso acá sin uso de la violencia física, sino más bien jurídica a través del Poder Judicial. Sí. Yo tengo una pregunta. Nosotros estuvimos comentando un poco antes como lo repetitivos que se han hecho este tipo de casos en la política latinoamericana, ¿no? O sea, estuvimos viendo a Lula, a Petro, comentamos de Lugo también, de Cristina. Varios de estos compañeros y compañeras quedaron incluso inhabilitados muchos años para el ejercicio político, ¿no? O pagaron con cárcel crímenes que no habían cometido. ¿Tú ves cómo manejaríamos, cómo podríamos analizar las similitudes, las diferencias entre estos casos y lo que está pasando con Daniel? Tenemos, o sea, como en cuanto a la perspectiva como con la que podemos proyectarnos, ¿no? Hay tres diferencias inmediatas. Primera, el caso particular de Daniel Jadwe no es como el caso de Cristina o de Lula o inclusive de Correa, porque no existe una influencia real que tenga Daniel o el Partido Comunista sobre los tribunales de justicia. No existe eso. Acá inclusive es mucho más difícil su situación porque no existe una influencia real en el nombramiento de los magistrados, en el nombramiento de fiscales o inclusive la determinación de la gestión investigativa a realizar, pues acuérdense que eso es voluntad exclusiva del Ministerio Público. El dilema está en ese primer punto. Nuestro Poder Judicial no sigue un principio democrático porque su naturaleza se funda justamente en la idea de ser neutral y no estar afectado supuestamente de las dinámicas coyunturales de la política. Bueno, falacia. La realidad es que sí lo está, porque cómo se determina el Poder Judicial también implica la participación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Entonces el filtro también es político e ideológico. Y el caso de Hermosilla lo demostró. Desde el caso de jueces de letra, de primera instancia, conservador de bienes raíces, caso de notario, caso inclusive de fiscales, existían peticiones de carácter político. Y si no me creen, revisen los respectivos reportajes de CIPER, vean las pruebas que están transcritas, es la realidad. Hay una influencia política como tal, y en este caso Daniel y su partido no tienen ninguna incidencia, ninguna. Esa es la primera gran diferencia de los casos anteriores, que sí tuvieron incidencia, y sí hubieron integrantes del Poder Judicial que los defendían, por ejemplo. Para bien o para mal. Ojo. Acá no. Acá hay totalmente, si es que lo que se ve es una agresión y un aprovechamiento político al respecto, en contra de la figura de Daniel Jadwe. Segundo, sumamente grave, es que en el caso chileno, el nivel de supuesta confianza que se tenía sobre el Poder Judicial era mayor que en otros casos. Porque el caso de Lula no es anecdótico en Brasil. Le pasó a Getúlio Vargas y a otros presidentes de esa ideología. El caso de Cristina no es anecdótico en Argentina. Podemos hablar de cientos de casos en la historia, desde inclusive su independencia en adelante. No es lo mismo que el caso de Ecuador. El problema acá es que el Poder Judicial chileno ha dinamitado, en estos casos, como el caso de Daniel, los casos de corrupción o el tráfico de influencia, la única garantía que tenía para poder asegurar la supuesta neutralidad y objetividad para enfrentar este tipo de conflictos. Y Chile tiene una diferencia profunda. Chile no es un país que llame al motín, a ir a la sierra, a la selva, a la montaña, para nada. Acá no existe una cultura de la violencia política bajo ningún motivo como mecanismo de transformación social. No es real eso. En Chile nunca ha habido eso. Pero el llamado que se hace institucionalmente a contrasentido es ese. Y ese es el problema en este caso. Los otros países estaban acostumbrados realmente a enfrentar este tipo de situaciones y se resolvía en la calle muchas veces, la discusión de masas. Y siempre ha sido así. Caso mexicano e icónico desde la Revolución Mexicana en adelante, la política de masas para resolver conflictos judiciales. Le pasó a la Lázaro Cárdenas, le pasó a varios. La diferencia es que acá en Chile no existe eso y se destruyó la última garantía que quedaba de la supuesta paz social, que era el Tribunal de Justicia como algo objetivo. No es así. No es así. Y tercero, y más grave aún, la diferencia fundamental está en la, y esto lo voy a decir con alto cuidado, la composición social de los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia chilenos, a diferencia de otros países, no han sido capaces de integrar a personas distintas de la aristocracia universitaria o de abogados que la constituyó siempre. Y es una realidad, porque inclusive en países donde rigen elementos aristocráticos, inclusive a nivel de actas constitucionales, como el caso del derecho anglosajón, o el caso inclusive de países que tienen caracteres tribales y van
ciertas élites tribales, en algunos países de derecho caprica, en ciertos 69 tienen derecho tribal, de constitucionario, indígena. No, todos los países, Europa, África, Asia, han tendido a avanzar un tipo de integración y participación social de todos los grupos sociales. Sea por la educación gratuita universal, sea por el sistema de beca universal, pasa. En el caso chileno, no ocurre eso. Piensen ustedes que inclusive en Sudáfrica, que tuvo un régimen de apartheid, en Estados Unidos, que hace poco la Jim Crow Law fue eliminada, y recién los últimos asesinatos en masa de personas negras fue en los años 80, ya no ha pasado mucho tiempo, hay magistrados de color, hay magistrados de origen indígena, no serán la mayoría, pero los hay. Acá en Chile, la composición social no se ha diversificado en ese aspecto. Y eso también es un llamado a la desconfianza pública. Y lamentablemente también es un llamado a la falta de paz social. De hecho, es más, quienes más abogan por este tipo de términos, de lo que estoy usando, de hablar de que quien provoca el desorden social es quien gobierna injustamente o quien ejerce erróneamente sus cargos, no es el marxismo. De hecho, sepan todos aquellos juristas naturales que estudian en la Universidad Católica, que estudian en la Universidad de Loanda, en el desarrollo, sepan de que quien dice eso por primera vez es Cicerón. Y después, de Regno, Tomás de Aquino, antes inclusive etimología de San Isidro de Sevilla. El rey es rey mientras gobierne justamente. Si no, no es rey, es enemigo del pueblo, decía etimología de Isidro de Sevilla. Bueno, hay un tema real. Si las instituciones fallan a las personas y no cumplen su rol, que el rol de la política es un gran rol de grandes virtudes, que es ordenar la sociedad al bien común, el llamado es claramente la violencia. Y esa es la tristeza de lo que nuestro país se acerca y encamina. Este caso es una forma de dar luces y ser visible que inclusive se puede instrumentalizar la única garantía que queda institucional, que era el Poder Judicial. Y en ese aspecto es bueno recordar que esto ya ha pasado antes. El Poder Judicial chileno ya falló una vez. ¿O se olvida lo que ocurrió en la dictadura? Todos esos recursos de amparo que se hicieron de cientos de personas detenidas, sin ningún juicio previo, sin ningún tipo penal claro, o con delitos penales que simplemente no tienen ninguna prueba, para poder perseguir a los integrantes de la Unidad Popular o de los partidos que formaron la Unidad Popular o de la oposición de la dictadura posteriormente. A la gente que inclusive se integró a la Decadía Solidaridad, a Movimiento Sebastián Acevedo y otros. Cientos de recursos de amparo que, sabiendo los magistrados de esa época que se torturaba en Chile, que se desaparecían personas en Chile, porque acá nadie puede decir que el 73 y que lo vivió, la gente que lo vivió, que en el río Mapocho no había cuerpo. Nadie puede decir que haya vivido el 73 en Santiago, que en el Mapocho no había cuerpo. Nadie. Y quien lo diga se está mintiendo a sí mismo. Y ese es el dilema. Si el Poder Judicial ya falló ahí, el llamado que se hace ahora de este tipo de fallos en democracia es peor aún. Uno puede dar el voto, el temor ante lo imposible, nadie está obligado, ¿cierto? Bueno, acá no hay un imposible. Acá el magistrado, el fiscal, no se encuentra ante una amenaza de que su vida pueda verse perturbada y tenga que actuar injustamente para salvarse a él y a su familia. Por el contrario, si vivimos en democracia, ¿cuál es la excusa para actuar de esta forma? Ninguna. Sí, me acordé Bolívar, que decía también, ¿no? Que el peor crimen era tener el poder y no ejercerlo, ¿no? Pensando en esto. Daniel, ¿cómo te sientes con todas estas muestras